Sean bienvenidos a esta tercera sesión, jóvenes, de Marketing 3, Administración Aplicada 2. Hoy sábado 2 de mayo de 2020, 2:55 de la tarde. En esta última sesión, pues vamos a completar el ejercicio práctico de investigación que ustedes están desarrollando en el formato Excel. Me quedé corto en la anterior sesión, se me cortó justamente cuando estaba explicando el tema de la codificación de variables, ¿no? Por lo tanto, vamos a volver aquí a nuestro ejercicio y es importante aquí que nosotros, por ejemplo, terminemos de codificar, ¿no? Entonces, en la cuarta pregunta también viene a ser cualitativa, ¿no? Y la escala de medición no tiene orden, por lo tanto es nominal, y el tipo de pregunta sigue siendo cerrada, y el tipo de elección o de tipo de variable, la clasificación de la pregunta, perdón, viene a ser también elección única y política. Entonces, en la quinta pregunta, sí, aquí ya tenemos que tener cuidado porque si bien es una pregunta también cualitativa, la escala de medición aquí, ¿qué escala de medición sería? María Laura, ¿qué escala de medición le puso? Ordinales, dicen. Yo le puse igual nominal. A ver, Si le ponemos ordinal, estaríamos indicando, ¿perdón? yo le puse ¿No es nominal, lista numérica? ¿o no? No, no estamos asignando un número, ¿no? Estamos, si ustedes se fijan en las respuestas, están ellos mencionando cosas cualitativas, ¿no? No hay número acá para poner número. Nominal, abierta, y en la última no le puse nada en eso Aquí de sería elección. nominal, correcto, porque no hay orden. Y pregunta abierta directamente, ¿no? En el Tiene, siguiente no se coloca nada, ¿no? no tiene, ¿no es cierto? Cuando es Ay. abierta no tiene, según el formato, una clasificación a pregunta, ¿no? Es abierta directa, se deja en blanco. Ok, entonces ya habíamos codificado y entonces ahora sí nos vamos a la tabulación y aquí en la tabulación ya he llenado también sus variables en la pregunta. Entonces recién aquí lo que voy a hacer es copiarme una nueva, duplicar en realidad esta hoja, y para duplicar voy a crear una copia acá y vamos a hacerlo aquí mismo dentro de la hoja Excel. Me da tabulación 2 acá, entonces aquí le voy a cambiar, hemos dicho, por el nombre, datos cambiados. Entonces ya lo cambié y lo voy a llevar más o menos aquí mismo para que podamos trabajar correlativamente los ejercicios, ¿no? Entonces esto lo vamos a llevar acá, igual para que ahí, para que los tres estén juntos, ¿no? Tanto el cuestionario, la tabulación y los datos cambiados. Entonces, borramos solamente la parte de la codificación de los números, que son de la pregunta 1 a la pregunta 4, y la 5 se deja, porque ya está con su respuesta. Y esto es lo que vamos a después a graficar. Entonces, para empezar a hacer el ejercicio aquí, dijimos que esto lo aplicamos la fórmula buscar. Ponemos buscar, abrimos paréntesis, nos vamos a nuestra tabulación, seleccionamos la misma celda de que estamos buscando, le damos punto y coma, luego nos vamos a nuestro cuestionario y en nuestro cuestionario seleccionamos la parte de la codificación de variables, en este caso 1 y 2, congelamos con la función F4, ponemos, por si acaso para los que no saben congelar y tienen problemas hasta ahora, si están en una computadora portátil deben colocar Fn y F4 juntos, ¿no? Porque normalmente el teclado de la computadora tiene varias opciones ahí, entonces para que congele, función F4. Si estoy en una computadora de escritorio o una computadora de mesa, entonces directamente la función F4 y congela. Ponemos punto y coma y seleccionamos ahora la respuesta, ¿no? Que sería masculino y femenino. Masculino, femenino. También congelamos aquí y le apretamos, cerramos paréntesis y le damos enter.
Para hacerlo fácil esto, se vienen con el cursor aquí en la esquinita y le dan 2 clics rapidito y automáticamente lo jala hasta abajo, ¿no? Ya está nuestra tabulación de la primera pregunta. La segunda pregunta, vamos a ir más rápido, buscar, en paréntesis, nos vamos a la pregunta de la tabulación, el número 2. Fíjense que tiene que ser ahora la pregunta 2, la celda C, fila 3, perdón. Le damos punto y coma. Luego nos vamos al cuestionario y en el cuestionario seleccionamos la codificación de la pregunta 2, que sería de 1 a 5. Congelamos función F4. Luego apretamos punto y coma, perdón, y luego seleccionamos las respuestas en este caso, de la pregunta 2. Congelamos también eso y cerramos paréntesis. Le damos Enter y automáticamente ya está las respuestas. Nos venimos a la esquinita, le damos 2 clics y automáticamente me lleva hasta el final. Vamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 sería igual. Lo ponemos que sería buscar, paréntesis, nos vamos a la tabulación. Ahora tenemos que seleccionar la pregunta número 3, ¿no? la columna D, la celda 3. Le damos punto y coma. Nos vamos al cuestionario y en el cuestionario seleccionamos los códigos de la pregunta 3, congelamos 4, punto y coma, y luego seleccionamos las respuestas de la pregunta 3. Función F4 y cerramos paréntesis y le damos Enter. Le damos 2 clics acá en la esquinita y vamos con la última pregunta. Entonces aquí agarramos y le hacemos igual, buscar, paréntesis, nos vamos a la tabulación, seleccionamos la pregunta 4, la fila 3, columna E, le damos punto y coma, nos vamos al cuestionario, seleccionamos la codificación de la pregunta 4, función F4 para congelar, punto y coma, nos vamos a la respuesta de la pregunta 4, que son estas de acá, función F4, cerramos paréntesis, Enter. Le damos 2 clics acá y listo. Para ampliar le dan simplemente aquí 2 clics y ya se amplía hasta ahí, ¿no? Bueno, ya tenemos toda nuestra tabulación transformada en las respuestas de cada pregunta. Ahora, lo que voy a hacer aquí es simplemente asignarle un nombre a esta base de datos. Por lo tanto, me vengo a donde dice fórmulas, aquí arribita, buscamos esta opción que dice administrador de nombres, le damos un clic acá, y normalmente aquí yo tengo muchas bases de datos nombradas, entonces yo las voy a eliminar todas para que no me estorbe. Como hacemos varias clases aquí, entonces se van guardando estas bases de datos, ¿no? Entonces yo las estoy borrando. Dicen, selecciónelo todo con Shift y le baja la tecla para abajo. De ahí lo es eliminar. Entonces, ahora le vamos a dar nuevo aquí. Entonces, en nuevo le vamos a poner, aquí ustedes pueden ponerle su nombre. Diego, yo le pongo minúscula para no olvidarme, entonces prefiero trabajar en minúscula. Y en los datos cambiados, acá ustedes empiezan a seleccionar desde sexo, no desde la pregunta 1, sino desde sexo, hasta la medida recomendada y bajamos, ¿no? Bajamos todo eso hasta abajo. Y una vez que seleccionamos todo eso, volvemos con la flechita, donde está ahí la flechita roja, y le damos a aceptar. Ya está mi base de datos aquí creada, entonces le damos cerrar. Entonces ya tengo todo esto listo, pero ahora lo que me falta es hacer la pregunta número 3. Antes de hacer mi gráfico, me voy a ir a responder la pregunta 3. Aquí en la pregunta 3, pues bueno, como ustedes pueden apreciar, aquí está la respuesta, ¿no? El universo, si bien acá hay varios datos relacionados con hombres y mujeres de 18, 25 años, 18 a 60 años, pero en realidad el universo es hombres y mujeres entre 18 y 60 años
del distrito de Santa Cruz, que equivale a 775.000 habitantes. La población viene a ser los hombres y mujeres de 18 a 60 años del distrito 1 de Santa Cruz, 5.000 habitantes, y la muestra, aquí es donde tenían ustedes problemas, ¿no? Para llegar a 75 encuestas, el valor tiene que ser N poblacional, tiene que ser 5.000, que son los 5.000 que están acá. El nivel de confianza 1,96, que equivale al 95%. La probabilidad de éxito 80%, la probabilidad de fracaso 20% y un error muestral de 9%. Con esos datos me da 75 encuestas equivalentes a la tabulación que tenemos acá, 75. En el examen ustedes tienen que hacer cuadrar esa fórmula que equivalga a la cantidad de encuestas que se aplicaron. Dicen una consulta. Dime. A ver, espérenme un segundito. Ahí en el tamaño de la muestra donde se saca la fórmula finita, usted había dicho que uno normalmente trabajaba con 50% y 50% de nivel de confianza. Pero es Porque cuando aquí no se sabemos la población. Porque aquí se pone 80-20. Eso es cuando no tenés muy bien definido tu nicho de mercado. Correcto. Correcto. Yo le Correcto. había dicho que le asignemos 80-20 cuando no tengamos. Cuando no conozcamos. Sí, cuando no conozcamos. Y en la de variable, en la infinita, igual, si no me equivoco, en una clase dijo 50-50. Cuando no conocemos los datos Cuando no conocemos. Mientras más, o sea, Mientras más grande sea ajá, el universo, Cuando más grande es el universo, como dice su compañera, en este caso la probabilidad debería acercarse a 50 y 50 porque normalmente no tenemos, en este caso, digamos, una certeza de las respuestas que nos vayan a dar. Por lo tanto, ahí deberíamos trabajar sobre 50 y 50. Pero si aquí tengo toda la información, ¿no? Clara, bastante clara, yo tengo apuntado. Tengo un problema con su fórmula. Entonces aquí nosotros tenemos esos datos para poder acercarnos más a la probabilidad de éxito y la diferencia obviamente acá estaría en este 20%. Y lo que ustedes se pueden fijar, dijimos, ¿no? También dijimos en el ejercicio del error muestral. El error muestral es independiente al nivel de confianza. Y yo puedo calcular un error muestral máximo hasta un 10%, dijimos, ¿no? Entonces fíjense que yo estoy dentro del parámetro de los 10% del error muestral. En este caso he puesto 9% para que me dé las 75 encuestas que están establecidas en este cuestionario. ¿Ok? ¿Te quedó claro, Andrés, por favor? Sí, dicen clarísimo. Gracias. Súper, Listen, muy bien. ¿y el 1.96 cómo lo sacó? El 1.96 es el nivel de confianza es alfa. que te da la estadística, ¿no? Cuando yo tengo un 95% de equivalencia, un 95% de equivalencia en el alfa de la ecuación, de la fórmula, equivale a un 1,95. Usted tiene que tener a la mano o tiene que conocer, por ejemplo, yo acá en el examen, yo lo he borrado esa tabla, porque ustedes tienen que conocer, digámonos, cuándo cuándo puedo aplicar otro nivel de confianza. Porque por ahí de repente usted, digamos, quiere aplicar, aquí está, por ahí de repente usted quiere cambiar el nivel de confianza y usted dice, quiero aplicar un 2, el nivel de alfa quiero aplicar un 2, que quiere decir que va a ser un 95,5%. Entonces yo en lo personal les dije, ¿no? Siempre vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%. 95. Yo les he dicho, siempre vamos a trabajar con un nivel de 95%. Así que si aquellos que ahorita no podían encontrar la muestra, seguramente fue porque empezaron a cambiar el nivel de confianza. Y yo les dije en su momento, no cambien el nivel de confianza, a no ser de que tomen una decisión en base a la estadística, ¿no? Por ahí de repente ustedes cambian, digamos, el escenario de la investigación y quieren que el nivel de confianza sea tan, pero tan acercado al 100%, por lo tanto estarían tomando esta decisión. Pero ahí sí ya va a ser muy difícil que puedan encontrar el dato de la cantidad de encuestas, porque yo siempre les dije en clase, vamos a trabajar con esto. No,
Entonces, bueno. Ya, gracias, Lizzy. Es importante que ustedes tomen en cuenta eso. A ver, dime, Jaime, ¿qué problemas tienes? No, mi problema era ese del error, que no cuadraba, pero ya lo respondió. Ah, ya, ok, perfecto. Bien, entonces esa es la respuesta. Entonces ahí ya la tiene la respuesta de esta pregunta. Entonces tomen en cuenta, por favor, eso, ¿no? Y sepan leer los resultados. Hay mucha información acá y normalmente la información donde ustedes van a responder a esta pregunta va a estar en función a esto que dice aquí. Entonces, si yo no leo bien, entonces aquí en la tabulación de la muestra no voy a encontrar nunca los valores. Por lo tanto, no me servía, por ejemplo, esta opción, por ejemplo, ¿no? Esta no me servía. ¿Por qué no me servía? Porque está relacionada con condominios. Y dice que las encuestas se aplicaron en el distrito 1. Entonces, para nada entra este dato dentro de la investigación. Por más que esté ahí y sea bastante grande la población a tomar en cuenta, no me sirve. Entonces, aquí los únicos datos que servían eran este dato de acá y este dato de acá, ¿no? Por ejemplo, acá. Porque inclusive aquí había una que podría confundirles, ¿no? Dice cantidad de hombres y mujeres de nivel socioeconómico alto de los distritos de Santa Cruz. 450. Pero no está pidiendo conocer en qué nivel. No pide el nivel No socioeconómico. pide, ajá. Entonces no forma parte de tu investigación. Todos los vivientes, dice. Correcto. No. Pero si yo en el examen les pongo, por ejemplo, hombres y mujeres de 18 y 60 años en los distritos de Santa Cruz con un nivel socioeconómico alto, entonces ahí sí, el último dato forma parte de mi universo si es que es mayor a la población. 455.000. Claro que sí. ¿No? Entonces, o es la población o es el universo. Pero siempre el universo es más grande que la población. Acuérdense de eso, ¿no? El universo va a ser siempre lo más grande, ¿no? Luego ya viene nuestra población objetivo y luego recién calculamos la muestra para determinar cuántas encuestas vamos a desarrollar acá. ¿Ok? Bien, entonces, luego viene la ficha técnica y en la ficha técnica, aquí, a ver, ¿qué le pusieron en el tema de investigación? Yo le puse esto, sondeo de opinión sobre los factores determinantes a las nuevas adaptaciones que está teniendo el ser humano en relación a las nuevas modalidades de vida que tendrá que desarrollar a consecuencia del COVID-19. ¿Qué le pusiste, Nicole, en tu tema de investigación? ¿Me escuchas, Nicole? No, no la escuchamos. O bueno, no la escucho yo en realidad. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo lo hice cortito el tema de investigación. ¿Qué Le puse pusiste? adaptación a la vida cotidiana a causa de la pandemia por COVID-19. Ya, muy bien. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Andrés, ¿qué le pusiste en tu tema de investigación? Andrés García, por si acaso, ¿no? Está también Carlos Andrés. Me falta la tabla, empecé yo por lo otro, me falta todavía esa parte. Ah, ya. Carlos Andrés, entonces. A ver, Carlos, ¿qué le pusiste en tu tema de investigación? Enseguida. A ver, en la ficha técnica está eso, ¿no? Ajá. Le puse adaptación de los seres humanos como consecuencia del COVID-19. Ya, perfecto. Muy bien. Como verán, el tema de investigación pues va a depender mucho de qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, fíjense de que, por ejemplo, en el tema de investigación, acá normalmente yo les había dicho siempre pongan análisis, ¿no? Porque en una investigación analizamos cosas, ¿no? No proponemos ni tampoco planteamos estrategias aquí, ¿no? Simplemente analizamos los factores, analizamos los datos que nos arrojan, en este caso, los cuestionarios, las entrevistas y todo eso. Entonces, en este tema de investigación, por ejemplo, yo le puse sondeo de opinión, no le puse un análisis, porque el análisis y sondeo van más o menos en sinónimos, ¿no? Entonces, ese sería un tema que yo he puesto, entonces tomen en cuenta ustedes cuál es el que pueden abarcar ahí.
Y Sí, el perfil del encuestado, sí, dime. yo le puse investigación de mercado para conocer la relación de nuevas modalidades, o está muy No, grande no le la... ponga investigación de mercado, porque la Ya, investigación de mercado es la técnica o la herramienta en este caso, ¿no? ya, Entonces no se pone. Normalmente en los títulos de investigación de mercado, evite poner sondeo, siempre investigación de mercado, ¿no? ya, sondeo. Los títulos van sin esa palabra. En el perfil del encuestado les decía, aquí tenemos hombres y mujeres de entre 18 y 60 años, ¿no? El alcance es el distrito 1 de la zona centro de la ciudad de Santa Cruz. Fíjense que está separado, ¿no? No puedo colocar el perfil del encuestado también nuevamente lo del distrito. Por algo es la cobertura establecida ahí. Y el objetivo, aquí sí tienen que colocar el verbo infinitivo, ¿no? Ar, ir, or, ur. Entonces dice, determinar, dice aquí, los factores que afectan a los hombres y mujeres de 18 y 60 años a raíz de la pandemia COVID-19. El perfil del periodo de trabajo de campo del 1 de abril del 2020 al 15 de abril del 2020, la fecha la ponen a su gusto, y la metodología de investigación, esta es una investigación cualitativa. Y aquí quiero un poco aclarar algo que algunas personas que se han estado contactando conmigo para ver su trabajo, de paso me hicieron esta pregunta que les va a servir a muchísimos de ustedes. ¿Por qué en el ejercicio práctico anterior que ustedes resolvieron, habían algunas preguntas que los confundía a ustedes y diciendo de que había cantidades ahí y pensaron que era una pregunta cuantitativa? Hasta ahora no hemos hecho ninguna investigación cuantitativa, jóvenes. Todas nuestras investigaciones han sido cualitativas, porque en la cualitativa lo que hacemos es, dentro del cuestionario, seleccionar una de las respuestas y de esa respuesta obviamente la clasificamos. Pero en el momento que en una pregunta haya un casillero donde yo tenga que responder numéricamente, ahí sí se convierte en una pregunta, en una investigación cuantitativa. Por ejemplo, yo quiero medir en este momento cuál es la estatura de todo el curso de esta materia de Marketing 3 de la Universidad. Entonces va a haber una pregunta donde yo les voy a poner a ustedes, es decir, dígame usted cuál es su estatura. Y ustedes en esa pregunta van a colocar un valor numérico, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, cuantifique la demanda dependiendo de los siguientes parámetros. Entonces yo ahí les pongo, inciso A, entre 50 y 100, ¿cuál es su respuesta? Entonces yo voy a poner 80. Voy a poner 80,5 si hablamos de una variable cuantitativa discreta o una cuantitativa continua, ¿no? Entonces, puede ser que, digamos, si pongo discreta tiene que ser número entero, si pongo continua tiene que ser número decimal. Entonces, en cada una de esas respuestas, si vamos a colocar valores enteros, entonces ahí ya estamos hablando de una pregunta cuantitativa, ¿no? Entonces, en este caso, y además, que las investigaciones cuantitativas no se resuelven de la misma manera como lo estamos haciendo ahora. Las preguntas cuantitativas se habían sabido resolver en función a estadística, ¿no? Entonces tenemos que sacar la media, tenemos que sacar la varianza. Y eso vamos a intentar aprenderlo en la siguiente sesión después de este espacio. Y ahí ya les voy a tener un caso práctico de investigaciones cuantitativas para que ustedes sepan cómo tabularlas y cómo graficarlas. ¿Ok? Entonces queda claro que ahorita vamos a hacer solamente investigaciones. Falta el gráfico, creo. Sí, enseguida. ¿Quién me habló? ¿Nancy? Sí. Ahí. Enseguida, Nancy. Todavía no hemos terminado, pero tenemos harto tiempo. Entonces, aquí, entonces ya saben, toda la respuesta va a ser cualitativa para todos. Entonces no se vayan a confundir ahí. La técnica de investigación, pues en una investigación cualitativa habíamos dicho, ¿no? Que es el cuestionario, encuesta, el grupo focales, la observación, ¿no? Y ustedes ahí pues, tienen 3 opciones para rellenar. Entrevista experto tal vez, ¿no? Entonces, podrían poner ahí ustedes cualquiera de esas técnicas de investigación. Y el instrumento de medición, en este caso, si era cuestionario, le ponen encuesta. Si es grupo focal, le ponen entrevistas estructuradas, semi-estructuradas o no estructuradas, ¿no? Y en la entrevista a experto puede ser, pues,
preguntas abiertas, ¿no? Instrumento de medicina. El tipo de muestreo, habíamos dicho de que era un muestreo probabilístico aleatorio y aquí colocamos los datos de nuestra muestra que sacamos hace un momento. Colocamos los mismos valores y colocamos el nivel de confianza y el error muestral que se utilizó. Y si en caso se aplicaría un grupo focal a esta investigación cualitativa, porque no se olviden que las investigaciones cualitativas no necesitan tener una cantidad de muestra grande, ¿no? Son grupos pequeños dentro de la investigación cualitativa. Entonces yo acá le puse, por ejemplo, 2 grupos focales de 10 personas, hombres y mujeres, entre 18 y 60 años, para que en estas personas hacerles pues preguntas específicas relacionadas con el tema. Que por si acaso no les he enseñado todavía los grupos focales, ¿no? Carlos Andrés, ¿te acuerdas? ¿Hemos avanzado grupos focales por si acaso? No, ¿no? Aún no, específicamente no, pero sí lo ha estado comentando de vez en cuando en algunas clases, o sea que tenemos una idea un poquito formada, pero no puntual, digamos. Me van a hacer acuerdo en la siguiente sesión de mostrarles ese material, es un material nuevo que he preparado para enseñarles cuál es la metodología para aplicar grupos focales, ¿ya? Entonces, para que no se olviden, por favor. Bien, entonces, ahora nos falta la gráfica de estas preguntas y dice que tenemos que graficar solamente la pregunta número 3 y la pregunta número 4. Entonces, me vengo a mis datos cambiados y dentro de mis datos cambiados aquí vamos a insertar una tabla dinámica. Vamos a insertar una tabla dinámica que está aquí. Le damos un clic. Aquí donde me sale la tabla o rango, por defecto, el Excel me lo selecciona toda la parte de arriba más, pero como yo ya le puse un nombre a mi base de datos que se llama Diego, entonces le pongo Diego, y lo voy a seleccionar en una hoja existente, pero para ganar tiempo, miren, voy a hacer esto. Le doy acá un clic en la flechita, y me voy al formato de la pregunta y gráfico, ¿no? Y lo voy a seleccionar aquí, por ejemplo. Ahí voy a seleccionar mi cuadro o mi tabla de frecuencia. Cerramos y le damos a aceptar. Ah, caramba, me salió un error acá. Esperen un ratito. El problemita, vamos a borrar esto. Borramos aquí. Ahora sí, ahí está. Entonces nos venimos nuevamente acá, la tabla dinámica nuevamente, como Diego, con el cálculo asistente, nos venimos a la pregunta formato, seleccionamos, creo que es el espacio que no me está aceptando, sí, no me está aceptando el espacio. Imagínense nosotros en el examen. No, pero es que ustedes lo iban a hacer diferente. Ustedes podían hacer así, miren. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes un poco también usen su creatividad y ver que agilizar procesos. Entonces, yo sé, ustedes harían esto, por ejemplo. Una nueva hoja de cálculo y le dan a aceptar. Listo. Más fácil. Pero lo que yo estoy intentando hacer es llevar esta tabla directamente aquí. Aquí quiero llevarla a la tabla. Directamente al informe. Nada más. Eso es lo único que estoy haciendo. Entonces, el problema que me está pasando acá ahorita a mí es por un tema de espacio, seguramente. Por eso es que no me está aceptando ahorita en este lugar. Pero bueno, ya me salió a mí acá, por ejemplo. Y lo que voy a hacer ahora es los resultados nomás ya listo. Sí, trabajarlo nomás acá, ¿no? Entonces, aquí era la pregunta 3 de la consecuencia, ¿no? Causa, así consecuencia. Consecuencia, seleccionamos y luego seleccionamos en valores 2 veces, ¿no? Ese ya lo puede copiar, este cuadrito ya lo puede copiar. Esto ya lo puedo copiar, correcto. Pero antes de copiarlo, aquí voy a transformar estos segundos datos, lo voy a transformar en porcentaje. Me vengo aquí a la opción, la de abajo, le doy configuraciones de campo, mostrar valores como y seleccionamos los porcentajes total general. Vamos a aceptar y ya están los porcentajes. Ahora esto lo selecciono, le damos control C, copiar, nos vamos al formato de la pregunta y acá en donde dice pegado especial le damos valor, ¿no? Ahí tenemos el valor. Y seleccionamos, abrimos un poquito esto hacia abajo, hacia afuera y acá tenemos que cambiar los datos, cantidad y acá tenemos que cambiar porcentaje.
Entonces ya tenemos nuestros datos acá. Ponemos bordes para que estén todos correctos y seleccionamos esto para que quede en porcentaje aquí. Listo, ya están nuestros datos. La tabla de frecuencia ya está dada acá y lo que falta ahora es ponerle su gráfico. Insertamos, le damos la opción insertar, un gráfico dinámico. Y dentro del gráfico dinámico en circular ustedes le dan acá en 3D. Van a aceptar y no hay más. Se van aquí a diseño, en la parte donde dice diseño y buscan la que es porcentaje. Para borrar los botones dijimos clic derecho ahí donde dice bot valores, ocultar botones. Y lo mismo acá, ocultar botones de acá. Y acá hemos dicho que esto tiene que decir porcentaje. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro grafiquito, lo seleccionamos, le damos clic derecho, copiar, nos vamos al formato de preguntas y acá donde está el grafiquito, este lo vamos a borrar y le damos aquí pegar. Ahí está, control V. Vamos a borrar esto un poquito hacia arriba y esto lo vamos a poner más al medio. Vamos a achicar un poquito, ya esto es cuestión de que ustedes lo achiquen, lo trabajen. Acá no se olviden que siempre debe decir fuente, elaboración. Entonces, ahí sí, ¿no? De esa manera, y acá copiamos la pregunta, ¿no? La pregunta era, vamos al cuestionario. ¿Cuál es la causa? Tenemos que copiarla tal cual es la pregunta, ¿no? Tenemos que copiarla así. Copiamos aquí. Ahí está la pregunta. Luego el número de participantes es 75. Y aquí le ponemos el nombre de la variable, ¿no? El nombre de la variable era consecuencia o causa, ¿no? Algunos le pusieron causa, ¿no? En la pregunta de su cuestionario, en la primera dice causa. Ya. Lo corrigen, ¿ya? Preferencias de preferencia, aquí vamos a borrar esto. Idea de causas. ¿De qué era? Del COVID. Tenemos ahí. Ahora, aquí en la interpretación habíamos hablado de que dentro de la interpretación ustedes tienen que tener solamente tomar en cuenta los dos porcentajes más altos. En este caso, fíjense que la falta de alimentos y la falta de dinero son los porcentajes más elevados. Entonces acá yo digo, del total de personas, el 51%, paréntesis ponemos la cantidad, ¿a cuánto equivale ese 51%? Equivale a 38. Aquí ponemos 38, cerramos. Considera la falta de alimentos es la más preocupante. Sin embargo, el 23%, paréntesis, es 17 personas. 17 personas considera que también se debería tomar. Y aquí pues viene el aporte del investigador, ¿no? Entonces yo siempre le he dicho, pongan un aporte, acostúmbrense a decir en base a la observación qué es lo que ustedes podrían aportar acá. Entonces aquí esto es a simple libre albedrío para decir, cabe recalcar que las personas que consideran la falta de alimentos debido a que el gobierno no llega con ayuda
Bueno, miren, yo acá he valorado eso, digamos, he considerado que el gobierno o nadie está dándoles ayuda por nada más por la falta de alimentos. Entonces, ese es mi aporte, digamos, a la investigación, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso y luego viene la siguiente pregunta, sin el mismo análisis y una vez que terminaron todo eso, también tendrían que graficar la pregunta número 5, ¿no? ¿Alguien lo logró terminar? Me quedan 3 minutos nada más y con esto ya cerramos. Quiero terminar haciendo las respuestas acá. Según la primera pregunta, ¿cuál es la causa entonces? Nicole, ¿terminaste? Para que me ayudes. Creo que Falta de alimentos y dinero. El porcentaje, por favor, Nicole. El porcentaje del 51%. 51%, Lisa. El 51% de... Falta de alimentos. Falta de alimentos. ¿Me escucha? Sí, más o menos. Bajito te escuchan, Nicole. El 51% de las personas encuestadas consideran que la falta de alimentos... Y en la otra pregunta, el segundo porcentaje es 23% con falta de dinero. Pero aquí es la causa principal. La causa principal solamente es falta de alimentos. No necesitamos poner la segunda causa. La pregunta número 2. ¿Cuál es la medida más acertada según el segundo gráfico que ustedes lo han debido hacer? El 34% dice que la entrega de bonos a la familia. ¿No es el 39% mantener la cuarentena total? No sé, yo no lo he hecho. ¿Sabes? Sí, perdón. 39%. Ah, ya. Que no me da porque ya en 1 minuto se me acaba esto. El 39% de las personas encuestadas consideran que... Mantener la cuarentena total, 39. 34 es la de los nuevos. Cuarentena total es la más acertada. Y la última, hicieron la última gráfica. ¿Qué dice la última gráfica? ¿Qué medida recomendada por las personas es la más adecuada? El 24%. Nuevas elecciones, 24%. El 24% de las personas que medida recomendada días es... ¿Qué cosa? Mantener las elecciones, me dijeron. Sí, llamar a nuevas elecciones. Listo, ahí están las 3 preguntas respondidas. Ustedes, como les dije aquí, me faltó a mí hacer el gráfico 4 y el gráfico 5. Y con eso ya lo terminan y lo suben a la plataforma. Menos de 1 minuto, chicos. Los gráficos no era graficar la 3 y la 4. También la 5 tenemos que graficarla, ¿no? Claro, porque si no, no vas a saber el porcentaje para la respuesta 3. Ya, está bien. ¿Ok? Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el próximo sábado para su examen, así que ya quedan más que preparados para su examen, así que yo para el día sábado ya no les voy a responder ninguna. ¿Ya? Me escriben al grupo de WhatsApp, por favor, su asistencia. ¿La va a subir esta tarea? Tienen que subirlo. ¿Usted lo va a subir después de este ejercicio que hemos hecho?